Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Be Your Trainer. Hoy el tema principal vuelve a ser la velocidad y la capacidad de aceleración. Y para poder hablar con propiedad sobre este tema, vamos a acudir a una referencia que es este libro, escrito por Ramón Riverola y Dani Moreno. En el caso de que te interese toda la información que vamos a dar hoy, te voy a dejar dos enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas adquirir este libro. En él hablan de cómo entrenar la velocidad en el hockey sobre patines y proponen 80 ejercicios que podrás utilizar tú mismo o con tus jugadores. Para muchos autores, la velocidad es la capacidad de generar un movimiento o un desplazamiento de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Y este es un objetivo muy perseguido por la mayoría de entrenadores y preparadores físicos hacia sus atletas, es decir, quieren que sean más rápidos. Pero como ya hemos dicho en los anteriores dos vídeos de esta miniserie donde hablamos de la aceleración, en deportes donde se juega en un campo reducido, no será tan importante y tan determinante para el rendimiento del jugador el hecho de tener una mayor velocidad máxima, una mayor velocidad pico, sino que lo importante será saber acelerar mejor, ser más rápido en esta aceleración. Si nos fijamos en un detalle muy importante que utilizan Ramón y Dani en su libro y en los ejercicios que proponen, es que en todos ellos, o en la mayoría, utilizan escaleras de stick. Esta puede ser una herramienta súper interesante para trabajar esta fase de aceleración, incluso para trabajar la frecuencia de la zancada que se da en esta aceleración. Y esto va a ser más importante de lo que te parece. Y si nos fijamos en uno de los principios de la biomecánica de Hodgmuth, el del curso óptimo de la aceleración, podemos ver lo siguiente, nos explica lo siguiente, mejor dicho. La aplicación óptima de las fuerzas determinará la trayectoria que va a coger el incremento de la aceleración, que debería ser lineal o curvilíneo, siempre incrementando gradualmente. Y esto lo podremos afectar en función de la zancada y de la longitud entre pasos que demos nosotros al acelerar. Y como hoy nos hemos puesto los patines, es importante que veamos tres casos prácticos. El primero de ellos es cuando la longitud de zancada es demasiado larga. Eso lo que nos va a permitir es aplicar mucha fuerza contra el suelo, pero por lo contrario lo que va a suceder es que vamos a perder aceleración entre paso y paso. La aceleración iría de esta manera. Dando el primer paso ganaríamos mucha aceleración, pero como la frecuencia es muy lenta, antes de dar el segundo, la aceleración decae un poco. Y por lo tanto estamos perdiendo este incremento progresivo y continuo de la aceleración que hablábamos anteriormente. En el segundo de los casos lo que vemos es una zancada demasiado corta, y eso lo que va a producir es que no seamos capaces de aplicar suficiente fuerza contra el suelo para generar una aceleración óptima. ¿Por qué? Porque como la frecuencia de zancada, la frecuencia de pasos va a ser muy alta, antes de que hayamos podido llegar a esta aplicación óptima de fuerza contra el suelo en un paso, ya estaremos dando el siguiente. Entonces, vamos a encontrar el equilibrio entre estos dos términos, buscando una longitud de zancada que nos permita aplicar la fuerza necesaria en cada una de las zancadas y aplicar esta fuerza a una frecuencia que nos permita sumar fuerzas, evitando que se pierda aceleración entre zancadas y por lo tanto consiguiendo que la aceleración incremente de manera lineal y exponencialmente al máximo, optimizando esta fase de aceleración. Entonces, a modo de conclusión para este vídeo y el punto que quiero que te quedes es que a la hora de trabajar la velocidad y la aceleración utilizando estas escaleras o utilizando sticks, una cosa muy interesante sería que pudiésemos adaptar la distancia entre los sticks o las barras que tienen las escaleras cuando las colocamos en el suelo, para que se adapten a las características del jugador y que puedan adaptarse también a la longitud de zancada óptima que el jugador necesita para poder mejorar y optimizar estos metros, esta fase de aceleración al máximo. Y esto es muy importante porque la mayoría de escaleras mantienen la misma distancia entre barras y la óptimo sería que las primeras partes de la escalera, los primeros sticks, estuviesen un poco más cerca. ¿Por qué? Porque el jugador empieza desde parado y tiene que romper esta inercia y para ello se necesitarán pasos más cortos para poder aplicar fuerza de manera óptima y que la última fase de la aceleración, los 2 o 3 últimos pasos, fueran con las barras un poco más separadas, porque el jugador ya va en velocidad
Y la zancada va a ser más amplia para poder seguir aplicando fuerza de manera óptima sin cesar o sin afectar a la aceleración, siempre incrementándola. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que la información que te hemos aportado y que el libro pueda ser de tu interés. Ahora eres tú quien tiene que sacarle el máximo provecho. Nos vemos en la próxima.